Bueno, yo soy médico asistente de la Clínica Aliada. Llevamos trabajando un año, usamos la técnica de Rapid Arc, porque como decían nuestros compañeros, es una técnica rápida, el tratamiento es simple y bueno, se puede aplicar en distintas patologías. La intensidad modulada significó un cambio drástico de la evolución de la radioterapia. De las técnicas de 2 dimensiones, 3 dimensiones, se pasó a modular la intensidad de la radiación. Eso quiere decir que a un tumor, a una zona de mayor recurrencia, tú le puedes dar más dosis, a una zona de menor recurrencia, menos dosis, y a los órganos de riesgo en la vecindad, la dosis más pequeña posible. Entonces, eso hace que aumente el control del tumor y que uno pueda lograr la curación de pacientes que hace años no se podía. La intensidad modulada evolucionó. Tenemos la terapia de arcos. Una es la tomoterapia, que es un acelerador que tiene un tomógrafo incorporado, y la que nosotros tenemos en la clínica, que es de Varian, pues la técnica se llama Rapid Arc. Si fuera Electa sería BIMAT, y si fuera Philips sería Smart Arc, ¿no? Pasa a la siguiente. El objetivo de cualquier técnica de radioterapia externa es mejorar la cobertura del volumen tumoral, o sea que la dosis que prescribimos los médicos sea la dosis que puedan alcanzar los físicos, ¿no? En la planificación. También hay límites, no se puede esculpir la dosis, ¿no? Hay otras técnicas así como los protrones o hadrones, pero no tenemos en nuestro medio disponible. Pero la terapia con arcos es una terapia que logra una conformidad muy buena. Y la disminución a los órganos de riesgo. Entonces, como hemos dicho, la intensidad modulada permitió que podamos administrar estas dosis diferentes en las regiones anatómicas vecinas y posibilidad de aumentar la dosis. En los años 60, a un cáncer de próstata solo le podías dar 60 grays porque eso era lo que toleraba el recto. En cambio, ahora nosotros podemos dar hasta 81 grays y mantener la dosis a recto en 50 grays. El BIMAT, esta terapia permite la distribución continua de radiación en forma de arco, mientras se manipulan otros factores como son la velocidad del gantry, del brazo del acelerador, la apertura de los multiláminas y la tasa de dosis. Entonces, ¿cuándo utilizamos? Como hemos dicho, en la clínica es una indicación frecuente, demora menos tiempo para los pacientes. Un tratamiento de intensidad modulada, si bien es complejo y uno puede tener una buena conformación, puede demorar 10 minutos, 15 minutos, aparte del control de imágenes. En cambio, con una técnica de Rapid Arc podemos demorar 1 a 3 minutos. Entonces, cuando buscamos menor tiempo de tratamiento, o sea, quiere decir también menor tiempo de exposición de radiación al paciente, menor dosis integral, hay menos número de unidades monitor utilizadas. La menor dosis integral es menor riesgo de cánceres radioinducidos, que también va en contra de es una desventaja de la intensidad modulada. Y la menor complejidad de los tratamientos, porque antes, por ejemplo, si tenemos un sarcoma retroperitoneal, para un físico es un reto hacer un tratamiento utilizar 7, 9 campos, en cambio con una terapia de arcos es mucho más simple. Y se pueden usar entonces en distintas localizaciones, en próstata, mama, podemos usar en cabeza y cuello, en tumores de pulmón, en cerebro. Cuando aparece una nueva técnica de radioterapia, o sea, siempre empiezan las comparaciones. Primero son las dosimétricas para ver qué plan de calidad es mejor dosimétricamente. Y después vienen las aplicaciones clínicas. Hasta la actualidad, clínicamente las toxicidades con esta técnica son buenas, hay muy buena aceptación. No hay todavía toxicidad tardía ni seguimiento, como decir, a 10 años, pero sí las técnicas de tomoterapia y MRT son un poco más antiguas, ¿no? En relación a cobertura, eso quiere decir la dosis que que recibe el 98% del volumen, que reciba la prescripción de al menos el 95%, que es la dosis que los médicos radiooncólogos queremos. Todas estas técnicas son aceptables. La que tiene más homogeneidad, es la técnica de tomoterapia, que es una terapia también de arcos, ¿no? En protección de órganos de riesgo, cada estudio, como pueden ser series de 20, 30, 50 pacientes, encuentran algunos una ventaja para la intensidad modulada, otros para la tomoterapia y otros para las técnicas del BIMAT.
Esto también depende, o sea, no solamente la tecnología es buena, ¿no? Sino también quién va a hacer la planificación, que tenga la suficiente curva de aprendizaje para que no se cometan errores, ¿no? El BIMAT tiene la facilidad de utilizar arcos no coplanares, es una ventaja para las nuevas técnicas como son la radioterapia estereotáxica fraccionada, como ha enseñado nuestro compañero, técnicas en tumores cerebrales, metástasis cerebrales, en tumores de pulmón, hígado. Y la ventaja que ya hemos dicho, que usan menos unidades monitor y menos tiempo de tratamiento, ¿no? En cáncer de próstata es una geometría ideal. En general, cuando uno recomienda RapidArc o técnicas de BIMAT, los estudios han demostrado que la mejor localización son los tumores pélvicos, próstata, ginecológicos, cáncer de recto, cáncer de ano, porque son tumores que aparte del movimiento que puede haber cada día, hay una variabilidad, ¿no? O sea, el paciente puede estar con la vejiga más llena, menos llena, el intestino, el recto, y también en el mismo día del tratamiento, en la misma sesión de radioterapia, también hay movimientos intrafracción. Al ser un tratamiento que requiere menos unidades monitor, un 40-60% menos, y darle en un menor tiempo de 1 o 2 minutos, permite que haya menos exposición a la radiación y también que estos movimientos intrafracción sean menores. Aparte sabemos que radiobiológicamente si dejamos más tiempo a un tumor se puede repoblar más rápidamente, ¿no? Como dijo la evolución, al principio se hacían técnicas de un arco, ahora se ha visto que hacer 2 arcos, 3 arcos, hacer un semiarco parcial, mejora mucho la dosimetría. La próstata es un órgano que pueden usar esquemas de hipofraccionamiento, eso quiere decir dosis más altas por sesión, ¿no? Y podemos integrar, quiere decir que por ejemplo a la pelvis le podemos dar 48 Grays en 1,8 Grays por sesión, a la próstata, a las vesículas seminales le podemos dar 59,4 Grays y a la próstata sola le podemos llegar hasta 65 Grays, ¿no? En 27 sesiones. Y la SBRT, que es la técnica nueva, que utiliza también la técnica del BIMAT, que podemos dar, por ejemplo, 36 Grays en 5 sesiones, un tratamiento más corto con dosis más altas. La ventaja del BIMAT en cáncer de próstata es que las dosis medias, que son los que dan la toxicidad rectal, son las que disminuyen, ¿no? En caso de irradiación ganglionar, o sea que uno tenga que incluir también la pelvis, bueno, hay resultados contradictorios. Como hemos dicho, las series de pacientes no son pues 1000, ¿no? Son a veces 100 o 40 pacientes. Y también mucho depende del centro, porque uno sabe que hacer más campos en intensidad modulada es mucho mejor. Una terapia con 7 a 9 campos va a ser mejor que 5 campos, ¿no? De intensidad modulada, y puede ser superior a una técnica que usa solamente un arco de BIMAT. Pero también está qué disponibilidad tienen los físicos, cuántos pacientes hay que tratar, va a ser difícil el posicionamiento para los tecnólogos, el tiempo en máquina, la toma de imágenes. Hay muchos centros que no pueden usar para sus pacientes una intensidad modulada con 9 campos, sino tienen que usar 5 campos, y entonces eso baja su calidad dosimétrica. Esos son para ver más o menos los diversos estudios que hay, ¿no? Que hemos dicho que puede haber igual cobertura, homogeneidad, ¿no? Pero hay mejor protección de órganos de riesgo como el recto, la vejiga, el tiempo, sí, ¿no? Por ejemplo, el BIMAT, la unidad de monitor de un BIMAT es 529 en este estudio, frente a intensidad modulada 647, los tiempos, ¿no? En la técnica de BIMAT, 1 minuto frente a intensidad modulada que son 5 minutos. En tumores pélvicos, entonces, como muchos tumores ginecológicos, tumores de recto, ano, hay superioridad del tratamiento rotacional, ya sea con terapia de arcos de BIMAT o la terapia con la tomoterapia helicoidal, ¿no? Siempre hemos dicho mejores 2 arcos para lograr una calidad dosimétrica adecuada, hay menor tiempo, menor número de unidades monitor, menor dosis integral y menor exposición al paciente, mejor protección a órganos de riesgo, el intestino delgado, menos toxicidad gastrointestinal no aguda en forma de diarreas, no llega a toxicidad grado 4. Para cáncer ginecológico hay mejor cobertura y homogeneidad, pero si uno va a aplicar intensidad modulada, sea en la forma que sea, tiene que asegurar que haga un sistema de guiada de imágenes, porque el paciente, cada día, paciente puede bajar de peso,
Nosotros recomendamos una dieta, ¿no? Que se mantenga en 2 kilos durante todo el tratamiento, que la vejiga esté llena, que tome antes de entrar a la sesión sus 3 vasos de agua, que el recto se mantenga limpio, o sea, que sea todo igual al mismo día de la simulación, ¿no? Porque si no, de nada vale que nosotros pongamos un margen muy pequeño o hagamos una técnica tan compleja si el día del tratamiento no se va a hacer lo mismo. Y tenemos que asegurarnos que cada día el tratamiento sea reproducible. Entonces, tenemos un sistema, nosotros contamos con un tomógrafo incorporado y las imágenes que hacemos se llaman CONBIN. Entonces, una paciente, por ejemplo, con un cáncer de endometrio, ¿no? Que es el día de la simulación, ¿no? Y el día de un día al cuarto día, que vemos que ya la vejiga está más vacía, entonces tenemos que decirle tome agua antes de dar la sesión del tratamiento. Y como hemos dicho, los movimientos intrafracción, ¿no? Cuando la técnica menos tiempo, entonces vamos a permitir que estos movimientos intrafracción, que son mayores en los tumores pélvicos, sea el menor tipo posible. Entonces nos da idea que estemos dando lo que realmente nosotros estamos prescribiendo, ¿no? Como médicos. Bueno, esto también son, ¿no? las coberturas, ¿no? La índice de conformidad y el índice de homogeneidad, que es lo que más se comparan en las técnicas dosimétricas, ¿no? Que tú llegues la cobertura al 98%, al 95%, entonces prescripción, la homogeneidad, que las dosis mínimas, y menos la dosis máxima o la dosis media, ¿no? Que sea lo más homogéneo posible. Y los tiempos, ¿no? Igual, las unidades monitor en IMRT son mayores frente a BIMAT de 1646 a 330, y los tiempos, ¿no? De 14 minutos a 1 minuto con un arco o 2 minutos ¿no? 2 minutos y medio en doble arco. Cabeza y cuello, la intensidad modulada es un tratamiento estándar, permitió que nosotros podamos hacer en un volumen tumoral, dar a una zona de mayor riesgo una dosis mayor, a una zona de menor riesgo de que vuelva a aparecer la enfermedad, una dosis menor, y a preservar fundamentalmente la parótida. De esto sí hay ensayos aleatorizados, ¿no? Doble ciego randomizados, que la intensidad modulada mejora la calidad de vida de los pacientes al mejorar la preservación de las glándulas parótidas. Aparte, la posibilidad de realizar el bus integrado que hemos dicho, dar a cada zona una diferente dosis, a preservar la médula espinal, ¿no? En casos de cabeza y cuello se usan intensidad modulada con 7 a 9 campos y la calidad mejora, pero hemos dicho que el tiempo y las unidades monitor son mayores frente a un tratamiento de arcos volumétricos. Toxicidad aguda seguida con BIMAT en tratamientos que asocian quimioterapia, que aumenta de por sí la toxicidad, no llega pues a más del 30%, ¿no? Y esos son igual estudios de cobertura en sí. Como resumen podemos decir que la tomoterapia es una buena técnica en conformidad, pero demora más tiempo y también es mayor tiempo en máquina, mayor tiempo de exposición. Y las unidades monitor siempre que son mayores para los tratamientos de intensidad modulada y los tiempos menores para BIMAT, ¿no? En tumores cerebrales podemos utilizarlo para gliomas, para metástasis cerebrales. Las calidades dosimétricas son similares, la toxicidad, la supervivencia de estos pacientes son similares. Este es un caso de una metástasis cerebral. No hay 3 zonas, podemos irradiar todo el cráneo profilácticamente y a las zonas donde hay metástasis darle a cada zona una dosis. No usamos 32,15 grays, no en 15 fracciones, y damos a 60 grays en 15 fracciones a cada zona del tumor, ¿no? De acuerdo al volumen tumoral, y podemos preservar los hipocampos, que son las zonas que nos permiten que no tengamos toxicidad neurocognitiva a los años, ¿no? La técnica de BIMAT con radiocirugía también se usa para tratar metástasis múltiples. La técnica de un isocentro disminuye el tiempo. ¿Y por qué es importante que disminuya el tiempo? Porque disminuye el error de posicionamiento, ¿no? Más tiempo, más errores frente a un tratamiento multicéntrico. El IMRT es mejor que BIMAT. ¿Cuál es la desventaja de BIMAT? Las dosis bajas, ¿no? Que dan a un volumen grande de tejido sano, dosis de 5 o 10 grays. Entonces, ¿qué dices? Si tú tienes un paciente, o sea, tienes que ver el escenario clínico, ¿no? Si, por ejemplo, tienes un tumor que está alejado de zonas críticas, no está cerca del quiasma, del nervio óptico, tal vez con una técnica de 3 dimensiones hagas una buena cobertura de dosis y no tenga que ser necesario utilizar una técnica de intensidad modulada, preservas también tejido cerebral sano, ¿no?
Bueno, también es igual para ver las mismas, ¿no? Que no hay mayores diferencias significativas en las distintas técnicas. En tumores pediátricos sí he significado también una evolución. Ahí podemos tratar tumores complejos. En tu caso, un niño con un sarcoma retroperitoneal, disminuye el tiempo. ¿Y qué es importante aquí? Que disminuye la dosis integral y el riesgo de cánceres secundarios. Se dice que hay, en general para IMRT han dicho que es 1,17% a los 10 años de supervivencia, ¿no? El tiempo menor también ayuda a que los niños estén más confortables o también con dificultad para el acceso a vías aéreas. Tratamos pacientes con meduloblastoma, ¿no? Con 3 arcos, y esto hace que el tiempo en máquina sea menor. En caso de acondicionamiento de TBI, también porque el TBI, la irradiación de cuerpo total, es un tratamiento que en los niños da mucha toxicidad a futuro. Entonces, con una técnica de BIMAT es factible. Lo malo es que para planificar se puede demorar hasta un día el equipo, ¿no? Y si no se tiene una estación de trabajo o disponibilidad de varias consolas, no es factible, ¿no? Para en nuestro medio hacerlo. Hay muchas localizaciones, ¿no? En cáncer de pulmón podemos administrar intensidad modulada, BIMAT, hay dosis menores del pulmón, podemos administrar también la radioterapia estratégica fraccionada utilizando el movimiento del ciclo respiratorio. Acá siempre hay contradicciones, ¿no? Porque como hemos dicho que las dosis bajas, el B5 o el B10, a un volumen mayor pueden causar más daño, y hay otros que dicen que es mejor dar a un volumen pequeño, peor es dar a un volumen pequeño una dosis mayor, ¿no? En caso de cáncer de pulmón, por el movimiento respiratorio, entonces hay centros que se prefieren usar técnicas de 3 dimensiones. Si tienes un volumen pequeño, un tumor pequeño, puedes usar una técnica de BIMAT, pero si tienes un tumor grande que va a ser muy difícil que aún con arcos parciales puedas proteger el pulmón sano, es mejor que uses una técnica de 3D, ¿no? Porque lo principal es buscar el riesgo-beneficio del paciente. Y las técnicas de SBRT, pues la SBRT ha demostrado mejor control y calidad que incluso que pacientes que eran inoperables, y que con estas técnicas han podido ser el mismo control que un paciente operado, ¿no? Y con tasas curativas en estadios iniciales. En cáncer de mama sí dicen que la intensidad no modulada aumenta el riesgo de cánceres secundarios, sí, pero hay casos especiales y hay que ver cada situación clínica, ¿no? Hay pacientes en que el beneficio va a ser mejor con técnicas de intensidad modulada, ¿no? Con terapia de arcos, como cáncer de mama bilateral, como pacientes que ya han recibido quimio y tienen toxicidad cardíaca. Entonces hay que irradiar cadena mamaria interna, y esto involucra una dosis mayor al corazón. Entonces, de hecho, que tenemos que usar una técnica que involucre intensidad modulada. O pacientes con deformidades torácicas, ¿no? Como el pectus excavatum. Entonces, hay que analizar cada situación clínica y ver cuál es el beneficio para el paciente. Hay que ver también el centro, qué disponibilidad tenemos. Nosotros sí, como tenemos pocos pacientes, sí tenemos la ventaja de usar Rapidar en el 80% de pacientes, pero en otros centros con mayor volumen tal vez no tengan esa factibilidad, no sea factible usar esta técnica. En tumores de médula espinal primarios y metastásicos por la geometría, ¿no? Porque es circular y puede uno tratar perfectamente. En tumores metastásicos como reirradiaciones, incluso puede usar SBRT, pacientes que están muy álgicos, y para el posicionamiento en un minuto puedes dar una terapia con un arco simple. En tumores abdominales, en páncreas, en hígado, siempre controlando el factor de la respiración, ¿no? Y el TBI, ¿no? Que hemos dicho que es ideal, pero que demanda mucho tiempo al planificador. Bueno, en conclusión, entonces, el BIMAT puede generar dosis de planes de buena calidad con un índice de conformidad y homogeneidad similares a las otras técnicas. Hay que analizar cada situación clínica del paciente. En protección, si uno puede recomendar un sitio ideal, están pues los cánceres pélvicos, ¿no? De próstata, ginecológicos, tumores rectales, cáncer de ano, por los movimientos que hemos dicho, ¿no? Los cambios que hay intrafracción y los movimientos interfracción, ¿no? Hay que adaptar los tratamientos también, ¿no? Por los pacientes que pueden bajar de peso. Todos los estudios en general han mostrado tiempo de administración más corto, menos número de unidades monitoreo utilizadas, menos dosis integral. Esto permite que si nosotros nos demoramos menos tiempo de irradiación en sí, el paciente podamos aprovecharlo para hacer
utilizar las técnicas de radioterapia guiada por imágenes, que en nuestro caso con el Trilogy tenemos un tomógrafo incorporado, pero hay otros centros que pueden usar ecógrafos, ¿no? Para no exponer, porque también uno dice la tomografía, ¿no? Involucra una dosis adicional al paciente, entonces lo que hacemos es las 2 primeras semanas ver los errores de posicionamiento, podemos hacer en pacientes más complicados, ¿no? Hasta con BIM diario, y después que tengamos un patrón de errores ya poder hacerlo cada semana o utilizar imágenes de KB, ¿no? El tiempo de planificación sí es mayor, el físico tiene que tener una curva de aprendizaje, todo, aparte del contorneo, ¿no? Que tienes que contornear todo, no solamente las estructuras de órganos de riesgo que vas a proteger, y también las estructuras tumorales, ¿no? Uno tiene que fijarse de que en el medio, en el tejido que no es órgano de riesgo, ni es órgano tumoral, no haya una dosis alta, ¿no? Cuando uno evalúa los planes, ¿no? De no solamente ver el dosis volumen histograma que cumpla tu prescripción, sino también la protección. Y también, como hemos hecho el cálculo de dosis de la optimización de mora, sí, hay centros que solamente tienen un equipo nomás, y mientras están haciéndole el cálculo de BIMAT, el otro equipo la otra consola no puede tener la licencia para usar, ¿no? Eso también es un factor. Y la formación, ¿no? Que hemos dicho que puede haber tiene que ser la nueva tecnología, pero tiene que ser que el planificador también tiene que estar preparado, ¿no? Bien, agradecemos, doctora, por la exposición y invitamos al licenciado Pedro Pacheco